a esta clase desafiante del día de hoy. Yo tengo una gran emoción en mi corazón de poder compartir esta lección hoy, porque sé que esta lección traerá muchos retos a nuestras vidas, principalmente en una generación como la que estamos nosotros experimentando, que el reino de las tinieblas nos hace el de ser adversario nuestro para que no tengamos compromiso con la grey de Dios, con el reino de los cielos. Entonces, para ello, de inmediato me gustaría que nuestra amada Rosa Angélica nos dirija en la oración de inicio en este día. Eh, por favor, amada Rosa Angélica, los micrófonos son suyos para orar. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, pastor, por la oportunidad. Primeramente al Señor por reunirnos en esta noche a través de este bello ministerio de la Escuela Almendro 7. Padre Celestial, gracias, gracias porque sabemos que tú estás en medio, que tu Espíritu Santo toma control de la plataforma en esta noche, Señor, para que aquí todo lo que aprendamos, Señor, todo lo que se diga, lo que traiga el pastor a través tuyo, Señor, sea de grato aprendizaje para cada uno de nosotros, que lo recibamos con amor, Señor, y que lo pongamos por obra en nuestras vidas diariamente, que no solo quedemos como oidores, Señor, que lo podamos compartir con alguien más, bendito Rey, para así seguir creciendo, como lo dice el tema, Señor, que unidos podemos servirte mejor, Señor. Gracias por todo lo que tú harás, Señor, en esta noche y a las personas que vas a seguir tocando a medida que escuchen, Señor, esta enseñanza que trae nuestro pastor Jason, Señor, el cual te pedimos que seas tú bendiciéndolo con gran poder, con bendición de lo alto a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos, su ministerio. Bendito Dios, síguelo usando, Señor, que siga llegando esas enseñanzas, síguelo preparando y que todo lo que él traiga, Señor, venga de parte tuya, Señor, y que lo recibamos como debe ser, Señor, a través de tu Espíritu Santo, porque estamos unidos en ese mismo sentir, Señor, en el sentir en la unidad como hijas e hijos tuyos, Padre Celestial, que tengamos claro que te servimos a ti, a un solo Dios, único Rey, poderoso y verdadero, Padre Celestial, que escucha, Señor, nuestro clamor, que conoce nuestras necesidades y por eso queremos entregarte en esta noche, Señor, todo lo que nos pueda venir, Señor, atormentando, que nos tenga, Señor, triste. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque sabemos que estás en control de nuestras vidas, Padre Santo, porque sabemos que la mejor elección que hacemos es venir a buscarte, Señor, y en eso hacemos en esta noche, Padre Santo. Háblanos, Padre amado, y que podamos, Señor, ponerlo en práctica, Señor, en todo lo que hagamos, bendito Rey. Como siempre te doy a ti el honor, la gloria, la honra y toda exaltación, Papito Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido y he orado. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos y adelante, pastor. Dios le bendiga grandemente. Amén, amada Rosa Angélica, como voz de trompeta poderosa nos introduce hoy esta oración del corazón de nuestra hermana Rosa Angélica, que nos lleva a lo que ya he compartido en el chat como un previo al inicio. El tema que hoy nos reúne es crecer juntos para servir mejor. Y el texto base, Éxodo 18, 17 al 21, nos invita hoy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted puede allí como feedback poner un amén en el chat o aunque tenga su micrófono. Amén. Amén. Que la espada lo soltó en el nombre de Jesús. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por el que deben andar y lo que han de hacer. Además,
escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuentena y de 10. Aleluya. Les comenté que esta enseñanza será muy desafiante. Siempre que me allego a la lectura de este texto, me gustaría iniciar de esta manera. Recuerdo un poco sobre mi corta trayectoria como pastor, como creyente. A mí me ha tocado, diría yo, el compromiso de haber entregado mi vida a muy temprana edad al Señor Jesucristo, y desde que llegué a los caminos del Señor, sentir cómo nuestro Padre delegaba su confianza entregando sobre mí. En el caso particular, quiero utilizarme como ejemplo, siguiendo a Cristo como modelo, ¿verdad que sí? Y recuerdo que en una parte del desarrollo del ministerio, debido a la demanda, fue sucediéndome, salvando la distancia, ¿verdad? Porque no soy Moisés, algo parecido a lo que le pasó a Moisés. Y es que a medida que se aumentó el trabajo de la obra, comenzaron los desafíos naturales de una congregación, un ministerio en crecimiento. Uno se abruma, por eso no en vano en el libro del apóstol Santiago dice que cuando a alguno de nosotros le falte sabiduría, la pidamos a Dios. Y cuando no es así, Dios muchas veces examina nuestros corazones, y sabiendo que por momentos no es que no querramos delegar, sino que abrumados por la tanta carga, puede que se nos escape hacerlo. Y es allí donde el reino de las tinieblas está enfocado en atraparnos, en el activismo ministerial, para que lleguemos al punto de amar más la obra que estamos haciendo que el dueño de la obra, a quien estamos llamados a agradar. Vemos aquí a Moisés, que sabíamos que en un principio se negaba, porque al igual que nosotros, quizás puso muchísimos como pretextos. Yo no sé hablar, tantas cosas que dijo, pero ya vemos a Moisés involucrado. Moisés ya, que al principio no quería, ahora ya está involucrado en el ministerio. Pero Jetro, su suegro, perdón, sacerdote madianita, mira en él una situación que lo está envolviendo, afectando y drenando. Recuerden que nosotros como escuela tenemos un enfoque este año, y interesantemente, cuando estaba en la planificación para la clase de esta semana con mi esposa Michelle, le decía: amor, pero mira qué interesante que esta lección en torno y dirigido a la persona que servimos en el ministerio, al liderazgo. No necesariamente usted tenga que ser pastor, pero de una u otra manera, cuando uno sirve en la iglesia, llega un momento donde la carga por el ministerio, por el servicio, abruma a cualquiera. No importa que usted sea 20 años en el evangelio, 30, hasta de 2 años y 5 años, usted se abruma con cualquier carga, porque a veces el peso de que las cosas se hagan bien y usted quiera agradar al Señor. Y eso es una media trampa que nosotros mismos nos tendemos cuando, por querer a lograr que todo salga bien, no delegamos en otros ni depositamos la confianza en otros. Entonces, le decía a ella que qué interesante que la lección de la semana anterior correspondía, y quiero ir como siempre mencionando esto antes de entrar en materia de enseñanza, profundizar, que este año como escuela, nosotros, basado en la visión de la escuela como escuela, tenemos, por ejemplo, una figura que es el árbol del almendro. Y
El Señor nos mostró el año anterior, antes de entrar al currículum de este año, que las enseñanzas iban a corresponder a etapas específicas, por ejemplo, del árbol de almendro o de un árbol X o Y, con el que usted pueda quizás la vid, bueno, como usted se siente identificado. Y la enseñanza de hoy en el ámbito del liderazgo corresponde a la etapa de raíz. Y usted dirá, pastor, pero la semana pasada estábamos en la etapa de fruto. Eso es lo interesante, que una y otra cosa se corresponde porque mientras miramos el fruto que estamos dando, también podemos revisar los fundamentos que están sosteniendo el fruto que nosotros portamos para la gloria y la honra de Dios. Hoy nos toca revisar los fundamentos. Esta enseñanza corresponde a qué está sosteniendo la mecánica, la estructura, el formato, la manera en la que el modus operandi de nosotros como ministros. Y al revisar estas raíces, nos daremos cuenta por qué estamos tan cansados, tan agotados, o quizás por qué estamos tan solos en el ministerio. Sí, sabemos, y yo lo he mencionado, hay una etapa del ministerio que es solitaria. Mayormente los pastores no son tan... O sea, los pastores somos solitarios, porque muchas veces tendemos, los que estamos ahí a la avanzada de cualquier ministerio, somos solitarios porque tienden a suceder cosas en las cuales nuestros corazones son heridos. Pero qué bueno que el Señor sana aquel que está herido y su palabra claramente dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Una de las cargas que pasan en el ministerio es la carga por el peso del ministerio. Entonces, la idea central de este tema, ustedes miran ahí en el chat que les puse algunos textos complementarios para que usted lo estudie. Recuerden que siempre les ponemos a la disposición, usted puede pedirlo, la guía. Usted puede solicitarla, se le puede enviar en PDF al final de cada clase a sus correos. Y la idea central de la clase es que nosotros recordemos que Dios forma personas dentro de relaciones saludables para que puedan crecer, servir y formar a otros. Lo que estamos aquí, por ejemplo, ya al nivel de los 17 minutos que estamos conectados, tenemos a Ena Luz, Yadira, tenemos a Celeste, tenemos a la amada Rosangélica. Los que estamos aquí a este nivel, deberíamos, mientras me escuchan enseñar, evaluar cuál es mi lugar en el servicio de mi congregación o en el ministerio al que estoy sirviendo. Por ejemplo, tengo aquí a Rosa Angélica y ella dirá que son colaboradoras. Yo cada vez que las miro pienso en una especie de Timoteo y Pablo femenino, que siempre están ahí juntas de la mano para echar hacia adelante estas plataformas y aprovecho ahí, ¿verdad? Para agradecerle a ambas, por el apoyo y el respaldo que nos han dado a mí, a mi esposa Michelle, a todo el equipo de la Escuela Almendro en todas las etapas, desde el principio hasta hoy. Y aprovecho así como este paréntesis para que no se me escape. Me notan hoy como un poquito emocionado mientras estoy hablando, ¿verdad que sí? Un poquito, a veces estoy, ¿verdad? Con el agotamiento de la semana. Hoy estoy un poco emocionado, ¿sabe por qué? Porque esta semana es como si fuese que el Señor me está invitando en términos de Escuela Almendro 7 a soñar un poco más. Y aprovecho a ustedes como soporte, a razón de la clase, que juntos podemos llegar más lejos, pedirles que sigan a todas orando mucho por nosotros, porque me están viniendo de parte del Señor unas ideas muy interesantes, de las cuales queremos sabiduría. Bienvenido, Rosa, a la clase de hoy. Sabiduría, porque lo que viene es grande, como dice un himno ahí que está viral. Y continuando con la clase, esto viene grande porque Dios lo ha soñado en grande. Como idea central, repito, es que nosotros recordemos que Dios nos forma y la forma nos la da a través de las relaciones. Esto es interesante porque, curiosamente,
hay personas que se dejan usar como herramientas de parte de Dios, y lo digo así como medio risueño, porque son a veces personas difíciles en nuestro entorno, que nos enseñan a cómo no hacer las cosas. Cuando usted ve a esa gente difícil que usted quiere, convencerla y explicarle que esto es así, y no se dejan, pues entonces esos son personas que Dios pone en nuestro entorno para que nosotros aprendamos de forma práctica cómo no hacer algo. Aleluya. Entonces, principalmente cuando vivimos en una generación que promueve la independencia. Frases como, yo puedo solo, no necesito a nadie, yo aprendo por mi cuenta, soy autodidacta. Felicidades, eso está bueno, pero no es suficiente. El reino de Dios funciona con principios y fundamentos diferentes. Le dije que esta lección nos va a desafiar. Recuerden esto, las lecciones que aprendemos aquí siempre van orientadas a que usted y yo la podamos aplicar en cualquier ámbito. Usted es un líder de equipo, director de un centro educativo, usted dirige alguna junta municipal de vecinos, usted es alguien que coordina su hogar, tiene una familia. Usted puede aplicar estos principios en esos escenarios, como gerente, como coordinador de planta, como sea. El reino nos enseña. Dios nos creó para crecer en comunidad. Dios no nos creó para ser llanero solitario. Llanero solitario es el diablo. Sí, Aleluya. Jesús no solamente predicó a las multitudes, él lo hizo así. Jesús formó un equipo también, porque él sabía la demanda creciente que vendría tras presentarle a una generación ciega un evangelio que daba vista a los ciegos y que traía libertad a los cautivos. Aleluya. Por eso formó discípulos, los llama, él pasó tiempo con ellos, los encaminó, los corrigió. Luego de esa formación los envía y les dice, ustedes serán capaces de formar a otros también. Entonces, la pregunta principal de esta lección de hoy es, para nosotros, vuelvo y repito, que estamos siendo desafiados, ¿estamos creciendo solos o estamos formando dentro de nuestra comunidad espiritual a alguien que será nuestra especie de Josué o nuestra especie de Timoteo? Si es el caso y lo estás haciendo, gloria a Dios. Esta lección pretende animarte a decirte, estás en el camino correcto. Si no es así, hoy es un buen momento para reaccionar y comenzar a mirar a tu entorno quién es esa persona que va a ocupar o esas personas que van a llevar junto contigo el peso del ministerio al que el Dios te ha llamado a ser cabeza. Dios, hemos hablado en las lecciones de por lo menos los últimos 2 meses, que Dios pensó bien todo antes de crearlo. Y a cada área de la vida del creyente y del desarrollo de la iglesia global y local, Dios le dio un diseño. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un plano de alguna construcción antes de ser edificada, o alguna maqueta, o un croquis, que es un plano más sencillo, ya que los planos arquitectónicos tienen muchos detalles, luces, sombras, profundidades. Entonces, de la misma manera, Dios diseñó nuestras vidas con un plano bien detallado. Lo bueno de Dios es que Dios sabe la línea inicial, la piedra angular del diseño de nuestra existencia, como la conclusión de nuestra existencia. Que si nosotros nos apegamos al plano entregado por Dios, no tendremos fin.
sino que nuestro futuro es una vida eterna en la patria celestial junto con nuestro Señor y Salvador, sirviendo allá en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Entonces, en el texto inicial que yo compartí, tenemos que resaltar algunas cosas. Y es que, número uno, Moisés estaba intentando hacerlo todo él solo. Y quiero ahí como compartir una experiencia personal. Yo me encontré en algún momento en el ministerio, ¿cómo es la palabra que busco? Como en el tranque. Me encontré en la realidad, es la palabra que busco en mi mente. En la realidad de que ya me habían convencido, sí, tienes que delegar. Yo estaba dispuesto a delegar, pero, oh sorpresa, de mi entorno no había mucha gente dispuesta a ayudar. Entonces, ahí entraba lo que era gente que decía y sabía que yo estaba haciéndolo todo yo solo, porque cuando uno empieza en una obra, uno es el que ora, uno es el que recoge la ofrenda, uno es el que ora por el predicador es uno mismo, uno es el que canta, uno es el que despide cuando empieza la obra. Ya luego la gente veía por qué él hace todo. Entonces llegó el momento donde yo sí, ok, me convencí, sabía, pero entonces ahora en quién delego. Comencé a delegar en algunos que otros, pero entonces me fallaba. Tenía yo que estar ahí como con un as bajo la manga, por si acaso me fallaban. Tenía esta incertidumbre y le pasa mucho a todo líder, pero ahí donde nuestro orgullo muere, es sometido al proceso de la formación a través de la gente que nos rodea. Entonces Moisés estaba, él quería acaparar todo para que todo quedara bien. Moisés, oiga lo que hacía, él era el juez del pueblo, él era el que atendía los problemas del pueblo. Moisés también cargaba con la responsabilidad del pueblo. Pero vemos entonces la sabiduría, el consejo que viene, y Jetro le dice, Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Le abre los ojos. Necesitamos Jetros a nuestro alrededor que nos abran los ojos, o si usted no tiene un Jetro, pida sabiduría al que hace el papel de el mejor Jetro, que es el Espíritu Santo. Hoy es una buena noche. Al final, o en la noche cuando descanse, Espíritu Santo, dirígeme, guíame. ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo sé que Él te va a señalar esas áreas en las que tienes que delegar o a la vez orar para que Dios envíe obreros a la mies que es de Él al final para que te ayuden a llevar a cabo el peso del ministerio que estás llevando. Porque Moisés estaba haciendo él todo, pero era porque él no sabía, él no había sido instruido en el hecho de que él no necesariamente tenía que hacerlo todo él. Tener el llamado no elimina la necesidad de que otros formen parte de lo que Dios te ha llamado a hacer. Claro, ahí está la parte más difícil, es la de tú y yo confiar en personas que posiblemente no entienden como tú entiendes las cosas que estás haciendo para Dios. Un amigo me dio un consejo cuando yo estaba así como en esa bruma. Me dijo, Jason, órale a Dios y dile a Él que te dé sabiduría para que tú puedas transferir bien lo que Dios te está mostrando, que ellos vean que lo que Dios te está mostrando funciona y cuando ellos vean que funcione, ellos te seguirán. Claro que esa parte entra en la declaración del texto que dice que no es con espada ni con ejército, sino que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos con el Santo Espíritu de Dios. Porque podemos tender quizás a estrategias, a recursos humanos o manipulación humana, es lo que quise decir, porque el recurso humano es importante. Y Dios, cuando una obra es de Él, Él pondrá en el corazón de la gente el peso para que siga. Cuando alguien ve que esto es de Dios, te va a decir, mira, yo quiero ser parte de eso. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo involucrarme? Esa es la oportunidad para tú dejar que otros
formen parte, pero formarlos conforme a la visión que Dios te está mostrando. Y yo siento que esto va tomando un tono más profundo y más interesante para todos nosotros, porque Dios pondrá al lado tuyo la gente escogida para que el llamado que Dios te dio se lleve a cabo. ¿Que lleva tiempo? Sí. ¿Que no es fácil? También. Pero Dios lo va a hacer. Y la parte más difícil es el tiempo. Yo se lo digo personalmente porque por mi entorno, en mi alrededor, siendo yo quizás una persona a la cual, esto no lo digo por vanagloria, sino que mucha gente reconoce que, ¿verdad? Dios ha puesto un gran peso sobre nosotros como familia. Cuesta encontrar personas, incluso hay personas que personalmente yo quisiera invitarlos a formar parte de lo que Dios me ha mostrado, pero no es así. Dios tiene que poner carga, y cuando Dios pone carga, entonces ahí es la oportunidad para uno invertirse y sembrar lo que ha aprendido en el tiempo que Dios lo ha ido formando también a uno. Por eso, a la vez que tú ayudas a otros a crecer, de la misma manera no te puedes descuidar, sino que también tienes que tener personas a tu lado que te enseñen, que te corrijan a ti también, que oren junto contigo, y esas personas a la vez puedan servir contigo, pero también se ayuden el uno al otro a crecer mutuamente. Hay una colaboradora de nosotros como familia, que es la hermana Milka Peña. Ella nos invitó hace unos años. Nosotros colaboramos con algunos ministerios y ella sirve en el ministerio que se llama Hacedores de Tienda. Es un ministerio misionero que capacita a personas cuyas vidas son más o sea, tienen mucho tiempo en el trabajo. Esto funciona mucho como en culturas anglo, Estados Unidos y en países de jornadas largas de labores. Y ella nos invitó a poder capacitar a personas de cómo ser cristianos en el área de trabajo. Y traigo a Milka a colación porque Milka, cada tiempo, le puedo hablar quizás cada 2 meses, cada 3 meses, nos interpela y nos solicita en una reunión en la cual ella hace una dinámica con nosotros en la que nos guía para, primero, la pregunta es, ¿cómo vamos, Jason y Michelle? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va todo? O sea, ¿cómo va todo? Una reunión bien larga, y allí al final, ¿qué hacemos? Luego de dar cuenta, rendir cuenta de cómo va todo, allí entonces oramos los unos por los otros. Yo oro por Milka, Milka ora por Michelle, Michelle ora por mí, y así, dependiendo cuánto estemos en el equipo ese día de la reunión, pero a veces, estando casi todos, se da algo muy interesante porque allí nos apoyamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros y sabemos que podemos contar con alguien al cual llamar cuando estamos en ese momento de decaimiento, porque el ministerio drena. Jesús de tiempo en tiempo se iba solo y se apartaba a recargar las fuerzas. Jesús no se aislaba porque no quería estar con la gente, sino que entendía que debía sacar espacio no muy prolongado para hablar con el Padre, y luego regresaba y se integraba. ¿Por qué él hacía esto? Porque aislarse, mis hermanos, debilita y destruye la comunidad saludable. Y lo más terrible es cuando alguien se aísla sin explicar por qué se va. Eso deja incertidumbre, eso deja lugar a este sentimiento que se llama prejuicio. Por eso debemos ser creyentes maduros y comunicar. Necesito espacio. Voy a tener unos días. No me verán en las plataformas. Por esto es que oye, hablarlo. Porque no comunicar un movimiento genera espacio a la sospecha. Y no estamos llamados a ser gente que viva sospechosamente. Entonces, ¿qué es un equipo?
¿Por qué Dios quiere un equipo de trabajo? Un equipo no es simplemente un grupo de personas que se juntan y ya, sino un equipo es un grupo de personas que caminan en una misma dirección, con diferentes dones cada uno, pero con una misión compartida. Dios le dijo a un profeta, mira, escribe la visión en tablas para que el que la vea, cuando vea la visión, corra hacia ella. Entonces, es importante que existan reuniones recurrentes en distintos ministerios para revisar la visión, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo lo vamos a lograr, qué métodos tenemos, qué recursos hay, por qué estamos detenidos, qué es lo que queremos lograr, cuál es la meta de este tiempo, en qué temporada estamos caminando. O- Entonces, todos necesitamos saber hacia dónde vamos. Porque un equipo, y en un equipo no todos tienen el mismo don, sino que Dios permite dones diferentes para que juntos se complementen. Por eso es que recuerdo que cuando hablamos aquella vez hace 2 años y pico en la escuela sobre el taller de dones, sorprendentemente vimos cuántos dones puede tener una persona. Contrario a la cultura tradicional que se pensaba que solo existían 9 dones espirituales, se descubrió en ese estudio que existen 27 dones, porque de cada oficina del don, se desprenden dos expresiones más, para una suma de unos total de 27 o 28 dones. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Le puedo yo decir a la mano, no te necesito, siendo yo cabeza, ojo, pie. Entonces, un equipo necesita unidad, y más en este tiempo donde el diablo sabe que si divide, vencerá. La diversidad debe ser una cultura de la iglesia, me explico. Aquí, por ejemplo, me gustaría saber, así rapidito, una pequeña encuesta. ¿Cuántos países tenemos representados? Por favor, ahí quién me ayuda. Aquí tenemos República Dominicana, creo. ¿Qué país más hay aquí en la plataforma? ¿Quién me escribe en el chat ahí? Colombia. ¿Qué otro país más tenemos? En algún momento han convergido México, ha convergido Estados Unidos. Y si miramos todo lo que estamos aquí, todo lo que estamos aquí, tenemos culturalmente un trasfondo diferente. Y miren qué interesante, aunque todos tenemos culturas diferentes, Nah, the driver. aquí estamos todos reunidos en un mismo lugar, con un mismo propósito, con una misma intención. ¿Para qué? Para crecer y ser edificados. Porque esa es la maravilla del Evangelio. El Evangelio, en la diversidad de él, Cristo prometió que de todas las naciones de la tierra, escogería a muchas personas. ¿Para qué? Para que esas personas pudieran ser dignos representantes de un reino culturalmente espiritual. Entonces, cuando venimos todos a Cristo, nuestras culturas personales pasan a un plano diferente. O sea, lo primero que gobierna la mentalidad de todo lo que estamos aquí es la cultura del reino. Si, por ejemplo, en República Dominicana impera la ley de quítate tú para ponerme yo, que creo que es una frase puertorriqueña de un ritmo urbano, quítate tú para ponerme yo. En el reino de los cielos no impera esa cultura. En el reino de los cielos impera la cultura de que si mi hermana Rosangélica, por decir, Patricia, por decir un nombre de lo que veo acá, tuvo un logro, alcanzó una meta, yo como ciudadano del cielo tengo que celebrar ese logro. Porque si hoy es ella que está celebrando, mañana soy yo quien celebraré. Eso es mentalidad de reino. Entendiendo que hoy le tocó a Patricia, pero mañana me va a tocar a mí. Porque Dios es un Dios justo y
A todo el que siembra justicia, cosechará justicia. El reino consiste en justicia, paz y gozo. Al que siembra paz, ese cosechará paz. El que siembra gozo, ese cosechará gozo. Entonces, por eso es necesario, y quizás usted no escucha estos temas en las iglesias, porque esto puede generar cierta roncha en la mentalidad de la cultura local de una congregación. No tanto, estos temas quizás no corresponden tanto a la cultura global, pero sí al final afectan a la iglesia de Cristo en el mundo entero, cuando en una congregación local hay problemas de unidad. Sin entender que el equipo necesita unidad, que la diversidad en ella Dios se glorifica y que juntos nos vamos a edificar a través del servicio cristiano. Que el don que Dios me dio, yo lo pongo al servicio del reino, porque de gracia me han dado un don, una capacidad, entonces yo de gracia lo sirvo. En este reino no hay competencia. Nadie es mejor que nadie. Tal plataforma no es mejor que tal plataforma. Todas las plataformas, después de pandemia, hablando de plataformas, están haciendo cada uno el rol al cual Dios le llamó y punto. Nadie es mejor que nadie. Ay, ay, ay. Aquí la frase que se escucha en las redes se tenía que decir y se dijo. No hay nadie mejor que nadie en el reino. En el reino todos servimos a un mismo equipo. ¿Por qué todos seguimos al mismo equipo? Porque el capitán es uno y es Jesús. Jesús nos dio el ejemplo de cómo ser iglesia que trabaja en equipo. La iglesia que es equipo, sea virtual, sea iglesia local, sea la iglesia global, es una. Número uno, por ejemplo, nosotros como escuela, tanto las distintas plataformas que coordina la hermana Rosa Angélica en los distintos aspectos, todos tenemos una meta. ¿Cuál es? Enseñar, organizar, orar por otros, evangelizar, que la palabra llegue. Y eso es lo que hace la iglesia. Sirve, enseña, ora, evangeliza y recibe a personas que han sido desechadas por la sociedad humana, por la cultura de la tierra. Y nosotros abrazamos a aquellos que el mundo rechaza, porque el reino de los cielos consiste en eso, en que los rechazados del mundo, lo que nadie cree que hay posibilidad, donde la gente dice, no, ¿quién fulano? No, fulano no va a cambiar. Ahí es que donde el reino entra. Sí, Dios cambia los corazones. Y es donde ahí, cuando vemos este modelo, que Jesús nos menciona, que todos podemos servir a un mismo propósito. Voy avanzando para concluir. Jesús nos modeló a nosotros a través del servicio que nosotros podemos, con el ejemplo, formar a otros en el ministerio. Pero también nosotros podemos ayudar a otros a crecer en el ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara. En este camino, todos nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Por eso, Jesús nos enseñó a cómo modelarlo a Él para que otros lo sigan a Él, no a nosotros. Él enseñó que pasando tiempo con el Padre, Él pudo completar el ministerio y la obra a la cual lo llamó el Padre. Entonces, a nosotros nos enseña que es estando con Él que podemos ser formados. Él nos va a enviar, Él va a hacernos fructíferos, nos vamos a multiplicar, la palabra que Dios nos ha dado va a llegar a mucha gente y mucha gente vendrá a Cristo por causa de el ejemplo que Dios nos ha permitido dar para su gloria y su obra. Es donde ahí reside y resalta lo que fue la mentoría que Jesús tuvo con sus discípulos durante 3 años. ¿Qué es mentoría? Es una relación intencional donde una persona ayuda a otra a crecer espiritualmente, desarrollarse y caminar con el propósito de Dios. Usted, he hablado otras clases, no tiene mentor, búsquelo. Órale a Dios, Señor, necesito un mentor, alguien que me escuche, que me pastoree, que me mentoree, que me guíe. No una gente controladora, no, una persona que te acompañe. Porque un mentor no controla, un mentor tampoco crea dependencia de que tú sin él no puedes.
Un mentor te va dirigiendo. Un mentor tampoco reemplaza el Espíritu Santo. Un mentor te va guiando. Esa mentoría cristiana incluye enseñanza, acompañamiento, corrección, ánimo hacia tu vida. Esa mentoría también lleva a que tú recibas delegación de esa persona y tú aprender a delegar en otros. Así el ejemplo de Pablo y Timoteo. Entre el mentor y el mentoreado hay comunicación, confianza, humildad entre uno y el otro, responsabilidad de uno al otro, una conexión con amor. Se celebra el logro del otro, el éxito se aplaude porque estás creciendo y yo me gozo en tu crecimiento. Cuando te veo en una plataforma, hablando ya de ámbitos no tanto virtuales, sino que tú estás creciendo como adorador, como maestro de la palabra, yo me gozo. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo contigo, así como lo hizo conmigo. Entonces, yo tengo finalmente, estoy intentando siempre cerrar a las 45 para darle espacio a que usted pueda aportar, preguntar. Tengo acá 5 desafíos, perdón, 4 desafíos para esta semana. Incluso, si usted quisiera, y aprovechamos el tiempito, puede hablarnos de si cumplió con las recomendaciones que dimos la semana pasada con la enseñanza. Pero las de esta semana son para que usted pueda anotar allí. Permítanme acá dejarles en el chat estas 4. Aleluya. Número 1, identifica a una persona de quien puedes aprender. Número 2, le comparto ahora. Identifica a otra persona a quien puedas animar espiritualmente. Número 3, realiza una acción concreta de servicio dentro de tu equipo donde sirves. Y número 4, ora a Dios por estas 3 cosas que se han recomendado. Abro micrófonos para opiniones, aportes y preguntas. ¿Alguien se anima? Aleluya.